Bueno, como siempre, la Argentina es absolutamente versátil, inquietante, multifacética en materia de noticias. Ayer por la tarde se producía un anticipo de lo que hoy ocupa la tapa de todos los diarios, que es el informe de la UCA. Esto es el organismo que mide la pobreza y la indigencia en la Argentina, que cruza datos y que reveló que subió en un 1 y pico por ciento la pobreza en la Argentina. Tomando como base, indudablemente, ese magro sueldo de 5.700 pesos como límite. Yo le pregunto a cada uno de ustedes que está escuchando, si una familia tipo cuyo ingreso sea 5.700 pesos, o 5.800, o 6.000 o 6.500, da lo mismo, ¿no? Si se puede considerar que no es pobre, ¿no? Teniendo en base un alquiler mínimo, no pretenderemos que esta persona a su vez sea propietaria, ¿no? Salvo que venga legada por herencia. Pero con un alquiler mínimo de 1.000 pesos que le absorbe casi el 20%. Bueno, esa es la realidad, pero como contrapartida el gobierno niega esa realidad. Tenemos audios de la entrevista que le realizara ayer por la tarde en la vuelta María O'Donnell al referente del Instituto Social de la Iglesia, que, en sus manifestaciones queda claro cómo ellos producen este informe. El gobierno, mediante Aníbal Fernández, sale a desmentirlo tácitamente, con argumentos que llaman un poco la atención para un hombre que es candidato a gobernador de la provincia. Porque justamente en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo los sectores más pobres de la provincia de Buenos Aires, léase con urbano bonaerense y los gran de las ciudades, es decir, el Gran Bahía Blanca, el Gran Mar del Plata, el Gran Pergamino, en fin, de las ciudades más o menos importantes, o la Barría mismo, Azul también, por citar algunas, por supuesto, ¿no? No parece muy práctico desde el punto de vista de un proceso preelectoral que uno de los candidatos salga a negar enfáticamente las cifras que da el Instituto de la Iglesia a través de la Universidad Católica. Uno sabe que Aníbal Fernández es un provocador serial, ¿no? Es decir, todo lo que dice Aníbal tiene como destino alguna provocación para que alguien reaccione. Pero a mí me llama particularmente la atención que esto ocurra en un periodo preelectoral. Yo le voy a pedir a nuestro amigo y colaborador Matías si tiene primero el audio de María O'Donnell, que recibía en su programa al referente de la Universidad Católica Argentina, hablando precisamente de las mediciones que en la tarde de ayer anticipaban y que en el día de hoy ya aparecen en todos los medios. Si está listo, aire, por favor. Según el INDEC, la pobreza argentina es del 5%, y de eso se jactó la presidenta en un organismo internacional recientemente. Pero sabemos que esos no son los números. Agustín Salvia dirige el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. ¿Qué tal, Salvia? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, ustedes han difundido en el día de la fecha una nueva medición. Sí, en realidad varias. Mañana presentamos el informe a nivel público a las 18:30 horas aquí en el Auditorio San Agustín de Santa María de la UCA. Mañana. Y hoy hicimos una conferencia de prensa presentando algunos de los datos del informe. Quien quiera pasar por el auditorio mañana recibirá la información y además podrá recibirse justamente el volumen del informe. Uh-huh. Que sí, lo hicimos, lo que se presentó fueron varias medidas de pobreza junto a un centenar de otros indicadores sociales. Si uno dijera, no hay estadísticas sociales en Argentina, al menos, hay esfuerzos puestos por nosotros en materia del Observatorio de la Deuda Social como para que podamos tener un diagnóstico y hacer un balance de la situación social de estos años y proyectar el futuro, que es lo más importante. Ahora, ¿ustedes les da una pobreza? ¿Cómo miden pobreza? ¿Según nivel de ingresos? Lo que digamos.
está muy bien la pregunta, porque lo que hicimos, nosotros generalmente no hacíamos medición de pobreza, sino introdujimos la medición por ingresos, pero teníamos estos indicadores directos de bienestar y de desarrollo humano y integración social, que se siguen manteniendo, pero ahora en esta oportunidad, en la nota de investigación dentro de la publicación, se presentaron 3 medidas de pobreza. La que se conoce como necesidades básicas insatisfechas, que es una medida de hace 30, 40 años atrás, que es muy poco generosa con los pobres, pero que mide situaciones de mayor marginalidad estructural o exclusión o falta de carencias mínimas, ¿no? de recursos básicos de subsistencia. La pobreza por ingresos, que lo hicimos tanto con nuestra fuente de datos, que es la encuesta de la deuda social, sí, como le aplicamos la misma canasta a la encuesta permanente de hogares, que difunde el INDEC con el objetivo de ver cuánto le daba, si usábamos la canasta, qué valores da en la encuesta de la... O sea, ustedes establecieron que una familia tipo necesita 5.700 pesos por mes para no ser pobre, y cruzado esto con la base del INDEC les da que el 28,7% de la población argentina... Con la base nuestra nos da 28,7, y cruzado con la base del INDEC da 20,4. Ajá, ajá. Pero entonces, con una canasta de 5.700 pesos para una familia tipo para no ser pobre, y bueno, si usamos los datos, tenemos las dos encuestas tienen distinta cobertura y tienen distinta manera de medir el ingreso, pero en cualquier caso nos deja un piso del 20,4% de la situación de la población en situación de pobreza, muy lejos del 4 o 5% que se había estimado el INDEC en el año 2013, y que deja por otra parte niveles posibles de pobreza de 28 o 29% si usamos nuestra encuesta, que mide de otra manera los ingresos, claro, y que permitiría pensar que también los hogares, que pueden estar atravesados por carencias económicas. A nivel de la indigencia, la canasta es de 2.750 pesos. Para una familia de 4. De 4, sí, usando esa canasta, porque es una canasta, sí, que no es que dice, eso es lo que necesita una familia, es, sí, tampoco tenemos estadísticas oficiales robustas como para poder establecer cuál es el parámetro adecuado de cuánto, sí, costaría esa canasta, porque no tenemos datos oficiales, y todos hacemos lo que podemos en materia de construir datos confiables, sí, o robustos con lo poco que tenemos. Pero tomando en cuenta que no parece, aunque también parezca poco generoso con los pobres, uno diría, si al menos 2.700 pesos es lo que necesita una familia en diciembre del año 2014 para comer, para solamente comer, para subsistir, sí, calentar los alimentos, en hervirlos, digamos, sí, 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 solamente comer, que es un, sí, pobre indicador de pobreza. Bueno, en esas condiciones tenemos de todas maneras que según el INDEC, la EPH del INDEC, son 5,1% de la población estaría en situación de indigencia, claro, y 6,4% de acuerdo a nuestra encuesta. Está bien, o sea que uno tomaría, como para redondear, que ese 5% que la presidenta dio por válido la última vez que habló respecto al INDEC, no es de pobreza sino de indigencia, y que según cómo se lo mida, pero teniendo en cuenta variables de ingreso, la pobreza sería, digamos, siempre entre un 25 y un 28%. No, entre un 20 y pongámosle un 20 y un 30, aunque seamos muy laxos. Entre un 20 y un 30, perfecto, esta claro. Laxa te deja, sí, 13 millones y 12 millones de perfecto, personas, lo cual no puede ser atendido a través de ninguna política de emergencia específica. Claro, claro. Bien. Es un desafío de política de Estado, y sí, que va más allá de decir, ya hemos reducido la pobreza en casi, ¿no?, bien, de forma sí. Bueno, Agustín Salvia, muchísimas gracias por atendernos, Porque hasta luego. Hasta luego. Del director del Observatorio de la Deuda Social de Argentina, la UCA, que hacen un esfuerzo por tratar de hacer un retrato lo más ajustado posible acerca de el mapa social en la Argentina, según niveles de ingresos y otras mediciones. Bueno, ahí María O'Donnell con Agustín Salvia del Observatorio de la Deuda Social Argentina, así se llama el organismo, que depende de la Universidad Católica Argentina. Uno se pregunta, ¿no?, sin ánimo de entrar a pensar que simplemente porque sea de la Universidad Católica tiene que ser exacto. Digo, es uno de los organismos más acreditados en la República Argentina y más consultados. ¿Por qué? Por una simple cuestión, que en la Argentina no hay estadísticas creíbles. Pero no solo, digamos, para ser exactos y para ser justos, en este gobierno, bueno, ha habido una manipulación a través de Guillermo Moreno atroz sobre el INDEC, ¿no? Pero, a decir verdad, el INDEC en la Argentina era uno de los pocos
organismo del Estado que no había sido manipulado, que de vez en cuando algún presidente, algún funcionario le tiraba un poco de merdis para tratar de minimizarlo, pero de ninguna manera introducir cambios en los esquemas de medición para satisfacer a una situación que obedece a un relato y no a la realidad. ¿Cómo se puede corregir una situación si no se parte del diagnóstico correcto, es decir, de la estadística? ¿Cómo es posible? Explíquenmelo, porque yo no le encuentro solución a esto. Pero el gobierno va mucho más allá. Y en la palabra Aníbal Fernández, dice uno de los titulares de los diarios de hoy, el gobierno descalificó el informe de pobreza de la UCA. Aníbal Fernández dijo no creer absolutamente en nada de la mediación realizada por el Observatorio de la Deuda Social de la Iglesia. Tenemos este audio, Matías, se corresponde con una síntesis informativa de Mitre Informa Primero, y allí está el audio original del amigo Aníbal, gran provocador si los hay. El relato en su máxima expresión. El gobierno ningunea los datos de pobreza e indigencia. Esta mañana el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, rechazó el informe de la UCA que habla de un nuevo incremento de la tasa de pobreza y que lo ubicó en el 28.7% de la población. El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente por la Victoria dijo que la pobreza y el hambre están casi extinguidos en Argentina. Quiero sepan que la caída entre 2005 y 2012 es de un 73%, la más grande de toda la región. Si lo seguimos revisando y comparando, veremos que FAO dice que Argentina extinguió el hambre y prácticamente extinguió la pobreza. Y si seguimos revisando, verán que dice el BID, que reconoce el BID, que Argentina tiene prácticamente el 100% de la población en condiciones de jubilarse con su jubilación. Deportes. Pienso, este hombre va a los barrios, va a los lugares donde la pobreza es extrema en la provincia de Buenos Aires, que no está muy lejos de su despacho, porque no estamos hablando de que tenga que ir a Formosa o que tenga que ir a El Chaco, que posiblemente sean los lugares, los 12 distritos de la República Argentina más acuciados por la pobreza, por el atraso, por un atraso que en alguna medida habría que pensar si esos feudos provinciales, esas familias que se han entronizado en el poder por tantos años, no utilizan este atraso como una fábrica de pobres que les sean leales, en el sentido de que los mantienen en ese estado de pobreza. Digo los mantienen, nada más que los mantienen. Bueno, pero esto ocurre a muy pocas cuadras, a kilómetros, a unos pocos kilómetros de la Casa de Gobierno, donde tiene la sede, la jefatura de gabinete. Y entonces uno se pregunta, ¿este hombre está realmente en campaña? ¿Va a esos barrios? ¿Habla con la gente? ¿O después de esto se anima a ir a esos lugares? Porque no debe haber cosa más indignante que la pobreza, que la falta de expectativas, que el futuro incierto. A mí me ha tocado hacer algunas cosas en materia de informes y he conversado con la gente. He conversado cara a cara, sin problemas. A mí no se me caen los anillos para conversar y hablar con la gente y ser uno más de ellos, si es necesario, a efectos de poder interpretar su realidad. No lo estoy diciendo en términos de políticos ni nada que se parezca, lo digo simplemente de la observación de ser humano a ser humano, ¿no? Yo creo que nos tiene que doler a todos cuando nosotros estamos en nuestros hogares calefaccionados y pensamos en la gente que a lo mejor tiene una garrafa que la tiene que usar muy medida para
por el costo que tiene, a pesar de que está la garrafa social, que a veces se consigue, a veces no. Pero digo, todo esto que forma parte de una indignidad, porque realmente este es un país fundamentalmente productor de alimentos, que nos damos el lujo de exportar la materia prima base, cruda, en vez de transformarla y agregarle valor, que es hoy el paradigma de todos los países del mundo, tratar de vender su mano de obra a través de sus exportaciones. Nosotros nos hemos quedado retrasadísimos en el tiempo en esta materia y nos va a costar muchísimo subirnos, pese al optimismo de algunos candidatos que hablan de que la Argentina va a recibir, si se torna un país confiable, donde la gente pueda venir a invertir y se lleve sus ganancias como en todos los lugares del mundo. Esta antinomia de que el capital es un enemigo, que las grandes empresas y los monopolios y todo este tipo de cosas que son alucinantes, porque realmente pensar que el mundo, nos guste o no nos guste, está en gran medida, sus grandes capitales se mueven dentro de estas masas de fondos enormes que son dueños de empresas, que son dueños de hipermercados, de supermercados, de shoppings, de emplazamientos inmobiliarios importantes en el mundo. Todo eso es una realidad del mundo. Cada uno de los países sabe cómo tiene que establecer normas para que esas inversiones no se transformen en expoliaciones. Pero que naturalmente el capital, en ese sentido, es apátrida. Porque el capital, el dinero, si ustedes quieren verlo de otra manera, tiene un rol fundamental que es generar más dinero. Está en los países, está en las salvaguardas que esos países puedan establecer a través de sus legislaturas, de sus controles, el establecer normas que no signifiquen expoliaciones. Que vengan a hacer negocio, claro, si tienen que hacer negocio. ¿Por qué van a venir los capitales a la Argentina o a cualquier lugar del mundo si no hacen negocio? Cuéntenme. Por solidaridad. Me parece que no entienden la naturaleza del capital. Después, si queremos decir que, como dice muchas veces el Papa Francisco, que el capital en su extrema avaricia provoca, sí, es cierto, claro, es cierto. Pero esto no lo provoca en los países que tienen legislaciones que las cumplen. Las tienen precisamente los países que son genuflexos, que son que están relajados en estas cuestiones. Porque nosotros establecemos, por ejemplo, por citar un caso, cláusulas secretas para la explotación de vaca muerta con Chevron, para el famoso fracking, que es muy caro, que es muy complejo. Sí, está bien, todo eso está bien. Pero con respecto a ello establecemos, el gobierno ha establecido cláusulas secretas respecto a cómo girar sus capitales hacia afuera. Pero resulta que alguien que quiera venir a poner en la Argentina una gran empresa relacionada con la masiva producción de soja a escala, o que vengan a poner, qué sé yo, enormes criaderos de cerdos para venderle carne a los chinos en vez de venderle granos de soja, o manufacturas de cerdo que consumen los chinos. Digo China, puedo decir India, puedo decir un montón de países, incluso otros países asiáticos, y que han irrumpido en el mundo porque han crecido económicamente. Todo eso es factible. ¿Pero qué? ¿No les vamos a dejar girar fondos al exterior? Esa es la cuestión. Bueno, si esa es la cuestión, estamos totalmente fregados, no va a venir nadie. Es así. Ayer hablábamos, cuando nos visitaba la gente de Compromiso Pringles, yo les resumía a ellos lo que me había dicho a mí un empresario hace mucho tiempo, cuando yo le hablaba entusiasmado de Pringles, cuando yo era concejal en aquellos años. Y él me dijo, ¿qué atractivo me ofrece Pringles? Y bueno, en atractivo está el resumen. Ese es el compendio de lo que uno tiene que ofrecerle a un inversor extranjero. Y lo mismo tiene que ofrecerle un intendente, un concejal, una entidad de Pringles a alguien que venga a invertir. ¿Cuál es el atractivo? La gente que invierte se mueve detrás de eso,
de un atractivo que lo estimule a hacer una inversión en determinado lugar, en un determinado tiempo. Esa es la cuestión. Todo lo demás, todas estas bravuconadas de funcionarios que contradicen a la gente que con muy buena voluntad, supongo, descarto, como es este Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, realiza esto no con el interés de perjudicar a un gobierno. Lo realiza desde el punto de vista de una institución que tiene como una extensión a sus actividades precisamente el realizar este tipo de encuestas para hacer algún aporte, como cuando usted va al médico y le dice, me duele acá, me duele allá, me duele en el otro lado, a veces me duele más a la mañana, a la tarde, a la noche, y entonces el médico le dice, mira, esto me supera, hacete una placa, hacete análisis, hacete una ecografía, bueno, de acuerdo a la complejidad. Una vez que tienen los resultados, el clínico, vuelta al clínico, le dice, mira, vamos a recetar esto y esto porque tenés esto y esto. Eso es diagnóstico y consecuentemente esa es la respuesta al diagnóstico. En la economía pasa exactamente lo mismo, en los países pasa exactamente lo mismo. Si uno tiene un diagnóstico de una situación determinada, seguramente va a aportar a las soluciones. Si no, señores, amigos, seguiremos con este piripipí que a mí ya me tiene particularmente podrido.